Bueno, continuando con la clase, estamos viendo este documento. Vimos un poco sobre concentraciones que vienen en el temario. En el temario viene exactamente lo de concentraciones, el mecanismo de transporte de masa, difusión y convección. Y vimos un poquito de ambos, esto de concentraciones, altas velocidades. Ley de Fick ya lo vimos, pero vamos a seguir viendo un poquito de ella, de flujo de materia, etcétera. Entonces, hicimos ese repaso y nos quedamos, vimos un ejemplo de transferencia de masa. También comentamos algo muy importante porque se lleva a cabo la transferencia de masa y quedamos que es por el movimiento molecular, por la probabilidad de que si yo aquí tengo mucho más moléculas, el ejemplo que puse es el del recipiente que tiene, aquí está de alguna manera cerrado a la mitad y de este lado no hay, moléculas. Las moléculas, suponiendo que este sea un gas, estas moléculas están rebotando, ¿ok? Y cuando yo quite esta barrera de acá, estas moléculas que rebotan van a pasar hacia la zona de baja concentración, ¿no? Entonces, esas moléculas que pegan en la pared ahora van a pasar acá, simplemente porque aquí de este lado hay más moléculas, hay mayor concentración y van a pasar hacia una zona de menor concentración. Por eso se lleva a cabo la transferencia de masa molecular. Ahora, si quiero aumentar esa transferencia de masa, pues mezclo, agito, o mezclo agito con un agitador, y lo que voy a provocar convección para aumentar la transferencia de masa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista puedo ver dos tipos de transferencia de masa, molecular y convectiva. La molecular es simplemente por el movimiento de las moléculas, la convectiva pues es ya por mezclado. El ejemplo que pusimos es yo les comenté el caso práctico de un cristal de permanganato que es de un color violeta intenso, que se pone aquí en el fondo y que se empieza a disolver y por movimiento de las moléculas empieza a pasar a la zona de menor concentración. O sea, habrá una concentración, una transferencia de masa de esas moléculas de permanganato, de potasio, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por supuesto, en líquidos va a ser más lenta que en gases, ese movimiento molecular. Si yo quiero aumentar esta transferencia, simplemente puedo meter aquí una varilla de vidrio, un agitador de vidrio y moverlo y agitarlo. Aumento la transferencia, o sea, ahora genero transferencia de masa por convección. Ok, entonces vimos, son esos dos tipos de transferencia de masa, molecular y por convección. Entonces, la transferencia de masa se lleva a cabo en fluidos, probablemente de una sustancia en otra mínimo, ¿no? O de una sustancia en otras sustancias, en una mezcla. Y también vimos otros tres tipos de transferencia de masa, porque adicionamos una que se le llama la interfase. O sea, yo tengo una transferencia de masa molecular, una convectiva y otra que se lleva a cabo en la interfase. Ya quedamos que esa transferencia de masa puede ser en fluidos laminares o estáticos, fluidos turbulentos o ya sea por convección natural o forzada. ¿Se acuerdan? La forzada es cuando nosotros metemos un mecanismo, puede ser un agitador, puede ser aumentando la velocidad en una tubería con una bomba, por ejemplo. Y la natural, que es por cambios de temperatura y movimiento, cambia su densidad. Entonces esa es la transferencia de masa convectiva. Molecular convectiva. Y la interfase es cuando yo tengo dos fases, por ejemplo, gas y líquido. Tengo gas y líquido y donde se tocan el gas y el líquido, en esa parte le voy a llamar en la interfase. Y por eso en transferencia de masa se adiciona un tercer tipo, además de la molecular convectiva, que es en la interfase. Ya comenté, los que llevan el curso de transferencia de masa, prácticamente será un tema
empezarán a ver el tema de transferencia de masa molecular, luego el tema de convectiva y posteriormente un tercer tema que es en la interfaz. Y bueno, nosotros aquí ya tratamos de entender por qué se lleva la transferencia de masa, que es por el movimiento molecular, pero podemos aumentarlo por movimiento, por convección. Y esto lo podemos nosotros cuantificar con la ley de Fick, que nos dice que el flujo de masa de un componente por unidad de área de sección transversal perpendicular a la dirección de flujo es proporcional a su gradiente de concentración. Por eso este J de A es un flujo de masa, pero comúnmente se utiliza un flujo de masa molar, o sea, moles, cuando hablamos de flujos por unidad de tiempo, ¿eh? Moles por tiempo, pero también por unidad de área, por eso dice por unidad de área de sección transversal, ¿no? Y esto me dicen que es proporcional a un gradiente de concentración en una dirección, o es proporcional a ese cambio de concentración, en ese cambio en la dirección. Para quitarle encima de proporcionalidad se mete esta como D rara, que es una constante de proporcionalidad definida como el coeficiente de difusión o difusividad. Le podemos llamar coeficiente de difusión o difusividad. A es un componente, aquí dice, por ejemplo, si A se difunde en B, aquí esa difusividad no importa si es A en B o en B en A, es lo mismo. Pero aquí no, esta J de A representa nada más el flux de A, o el flux molar de A. Ojo, luego nos hablan de dos tipos de flux, pero esto tiene que ver más con la parte matemática de que también vimos en transferencia de momentum, que hablábamos de las diferentes derivadas, que la que es desde un punto, desde un observador, desde si el observador va, por ejemplo, como en el fluido, etcétera, que era la derivada sustancial, etcétera. Aquí vamos a tener dos tipos de flux. El tipo N es un flux relativo a un observador fijo en el espacio, importante en ingeniería porque nosotros desde un equipo queremos ver cuánto está pasando en un punto, en un equipo de ingeniería, desde un observador. Si yo estoy aquí, quiero saber qué está pasando acá, ¿no? En este punto fijo. Sin que yo me mueva, quiero ver qué está pasando acá, ¿no? Y el otro es ya directamente acá, ¿no? Acá hay movimientos y es desde un punto de vista del movimiento, ¿no? Algo más o menos, podríamos decir, la analogía con la derivada sustancial, que el otro flux es desde cómo se mueve la velocidad total, ¿no? Entonces vamos primero con este. El flux tipo n es un flux relativo al observador fijo en el espacio. Dice, importante en ingeniería, matemáticamente es el producto de la concentración del componente por su velocidad. ¿Ok? Recordad que la concentración es un escalar, pero la velocidad es un vector, ¿no? Por lo tanto, el flux termina siendo un vector. Dice NI es el flux molar de I y BI es velocidad de I con respecto al sistema de referencia fijo. Es la velocidad. El flux tipo J en algunos casos es más conveniente escribir el flujo total de I con respecto a otra referencia que no sea un conjunto fijo de coordenadas. En general podemos relacionar el flujo de I a una velocidad de referencia arbitraria. Entonces el flux simplemente es ahora algo parecido que acá, concentración por velocidad, pero esta velocidad va a estar referida a una velocidad de referencia. ¿Ok? Entonces J es el flujo molar de I con respecto a una velocidad de referencia. B de I es la velocidad del componente I y B con este superíndice 0 es una velocidad de referencia arbitraria. Pero a mí no me interesa usar tanto cualquier referencia arbitraria, sino necesito una referencia que sea más práctica. Dice, el flux tipo J es un flujo molecular intrínseco, o sea, adentro de las moléculas, está pasando adentro de las moléculas de la especie que se transfiere y es relativo al movimiento de las moléculas que lo rodean. Es una característica de la naturaleza del sistema, cómo se mezclan este componente I en otros componentes, cómo se transfieren en otros componentes, depende del sistema. Flux J, que le llamamos flux molecular, también porque depende de cómo se están moviendo esas moléculas en sí. Entonces, nos comentaba el temario de la velocidad de masa media. ¿Por qué vamos a ver velocidad de masa media? Una vez se los digo. Aquí nos dice que este flux J es con respecto a una velocidad de referencia, pero no nos dice cuál. ¿Cuál sería la velocidad mejor a utilizar
Pues una velocidad promedio de las moléculas que se están moviendo y por eso meten esa velocidad promedio o media. Dice, normalmente las especies componentes se difunden en una mezcla en forma aleatoria al azar. Es lo que vimos, se mueven al azar en todas direcciones y por supuesto se transfieren a una zona de menor concentración porque hay más probabilidad de que aquí hay más moléculas, por lo tanto hay más probabilidad que estas pasen a la zona de menor concentración, ¿no? Dice, entonces es necesario definir el efecto estadístico de la velocidad de mezcla de la mezcla. Y entonces cuando hablamos de moléculas, pues se prefiere usar más un efecto estadístico de un promedio, ¿no? De esas moléculas, ya que utilizan esto que es simplemente la densidad por la velocidad de un componente I, la sumatoria de todas de estos productos, ¿no? Densidad I por VI de todos los componentes. Entre la sumatoria de la densidad de I de cada componente que termina siendo esta la densidad de la total, ¿no? De la mezcla. Recordamos, ya habíamos definido la suma de todas las densidades, desde un componente hasta el número de componentes, igual a la densidad total o global de la mezcla. Aquí nos dice V promedio y velocidad de masa media, V pro, N es número de componentes y esta es una densidad de I, esta es una I, densidad del componente I. No se ve muy bien ahí. En forma análoga también lo podemos hacer en lugar, ya quedamos que en lugar de utilizar la densidad, aquí podemos utilizar la concentración, que de alguna manera la densidad es una especie de concentración en la cual usamos masa en lugar de moles, y en la concentración usamos en lugar de masa moles, ¿no? Moles por unidad de volumen. Entonces esta V promedio es la sumatoria de la concentración en vez de la densidad por la velocidad, de la misma manera, entre la concentración global, que es la suma de todas las concentraciones, ¿no? De I, de cada componente I, desde I hasta el número de componentes, ¿no? Y aquí ya está desarrollado esa sumatoria. Ejemplo, dice, si yo tengo un sistema binario, dos componentes solamente, esto de aquí me quedaría V promedio es 1 sobre concentración y esto de acá sería la sumatoria del componente si tengo A por la velocidad del componente A más el otro componente que es concentración de B por velocidad de B. Y así quedaría para una mezcla binaria, o sea, de dos componentes. Y JI sería concentración de I por BI menos B. Ahora, para el componente A, en lugar de I, sería A. Simplemente cambio la I por A. Y si ahora utilizamos la velocidad de masa media como referencia acá, esta de referencia voy a usar la velocidad de masa media, entonces de promedio la voy a meter aquí. Si el flujo J es unidireccional, por ejemplo, en dirección Z, le voy a poner que J de A y le voy a poner una coma Z. Quiere decir que Z, quiere decir que es en la dirección Z. ¿Ok? La transferencia, recordar que este J es un vector. Y esto lo que me está diciendo la A es que el componente A se está transfiriendo masa del componente A en dirección Z. ¿Ok? Esa es la nomenclatura. Y ahora, siguiendo con la ecuación esta, sería concentración de A, B de A y B promedio, pero le voy a llamar que B promedio en dirección Z. También esta B de A es en dirección Z. Ojo, ¿por qué le pongo acá? Porque las velocidades son vectores, entonces les tengo que poner la dirección. La concentración es un escalar, no es un vector. Aquí no le pongo dirección porque los escalares no tienen dirección. Ahora voy a meter la primera ley de Fick. La primera ley de Fick, ¿se acuerdan? Es parecida a la de Fourier, a la de Newton de viscosidad. La ley de Fick nos dice que el flux J de A en dirección Z es la difusividad de A, suponiendo que son dos componentes en B. Bueno, no suponiendo, eso supusimos más bien, que estamos en un sistema binario de A que se difunde en B. Entonces lo pongo así, difusividad de A en B y la diferencial de concentración con respecto de Z, ¿no? Así quedaría la primera ley de Fick y simplemente voy a sustituir a esta J de AZ por esto de acá. Lo meto acá y ya aquí voy a multiplicar este por este y este por este, ¿no? Y sustituyendo 1 en 2 dice, ¿cuál es la ecuación 1? Era la de velocidad promedio para esos dos componentes. B promedio es esto.
Entonces eso lo voy a sustituir ahí. Aquí simplemente voy a meter acá que es B promedio. ¿Eh? Entonces me queda esto, me queda igualito. Esto me queda igualito acá. Aquí me había faltado, por eso quedó apretadito. Y me va a quedar, ¿se acuerdan que velocidad promedio era 1 en concentración por esto? 1 en concentración que multiplica esto de acá. Entonces va a quedar entonces concentración de A. Y todo esto de acá es B promedio, ¿no? Todo eso es este B promedio. Ok, entonces de la ecuación 1, ¿no? Aquí está, de esta. Entonces, reacomodando, aquí le puse, dejando del lado derecho, CA, BDA, Z, esto de acá. Ok, entonces, bueno, lo estoy dejando del lado derecho, pero estoy reacomodando y despejando. Entonces, cuando despejo esto de aquí me queda igual, pero simplemente lo estoy pasando, lo estoy invirtiendo, pero no está cambiando del lado de la igualdad, ¿no? Nada más lo estoy escribiendo del lado, esto lo estoy escribiendo del lado derecho. Y este de AB, de CA en DZ, pues queda igual con el signo, pero si nos fijamos, eh, yo tengo aquí concentración de A, B, A, Z, y aquí también. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es pasando todo esto de acá, lo estoy pasando de este lado sumando, ¿no? Tiene un signo menos, ¿no? Lo paso del otro lado, todo esto de acá, lo paso de este lado, nada más que lo escribo aquí del lado derecho con signo más, ¿no? Pues queda todo esto. Y esto lo despejé simplemente. Pero ahora, por definición de que flux es igual flux n es igual a concentración por velocidad, ¿eh? Eso lo definimos desde arriba, el flux tipo n acá, es concentración por velocidad del componente que estemos hablando. Entonces, es lo que tengo acá, aquí. Entonces, N de I es concentración de I, B de I, pero ahora en lugar de I utilizo A. El flujo de componente A es concentración de A, B de A. Entonces, esta concentración de A, B de A, no importa que tenga una dirección Z, será N de A, y ahora es en dirección Z, ¿no? Aquí lo estoy poniendo después, primero estoy poniendo este. Recordaremos que cuando vimos lo de concentraciones, vimos que concentración de A entre concentraciones y de A. Entonces estoy poniendo esto acá, y lo estoy poniendo al final, para ponerlo como lo ponen comúnmente en los libros. Ya vimos que esto de aquí es NDA, concentración de A entre concentraciones, fracción molar de A. Y concentración de A, velocidad de A es NDA en dirección Z. Y concentración de B, velocidad de B por definición será flux N de B. Y la Z significa que va en dirección Z. Más todo esto que es menos DAB, DCA en DZ. ¿Por qué lo pongo así más menos? Porque si yo agrupo todo este término JDA, junto con su signo perdón, si yo agrupo todo esto menos DAB, DCA en DZ es JDA, ¿no? Junto con su signo, aquí está. Esto es JDA con signo menos, entonces por eso lo pongo aquí como más, y todo esto es JDA, entonces ya me queda más JDA. El signo menos quedó dentro de este JDA. Y entonces ya, o bien finalmente ya me queda así, YDA, NDAZ más NBZ más JDA. Y este primer término me dicen que es el flux debido al flujo, o también le llaman flux convectivo. Aquí le puse por acá, dice convectivo, o sea, debido al movimiento. ¿Okay? Y es debido a cómo se mezclan entre ellos o cómo se transfieren entre entre el otro componente B, o sea, de acuerdo al movimiento de sus moléculas. Por eso se llama intrínseco. Ahí adentro se están moviendo las moléculas de acuerdo a la naturaleza química de esas moléculas, van a tener un movimiento. ¿Ok?
por eso es intrínseco, es ahí en esa parte, ahí adentro, ¿no? Y este flujo total de n suma estos dos términos, y me da el total de cuánto está pasando de un punto a otro desde un observador que ve desde afuera, ¿no? Y desde el punto de vista de ingeniería, nosotros lo que queremos saber en ingeniería es cuánto se transfiere en un punto dado, por ejemplo, una columna de destilación, cuánto se transfiere de un compuesto en otro, ¿no? Cuánto para que yo pueda saber las características de esa columna o diseñar una columna. Entonces, otra forma de la que ponen esta expresión es que, eh, por ejemplo, otra forma aquí nos dicen si concentración de A de aquí, ¿no? Concentración de A entre concentraciones Y de A. Por lo tanto, entonces, concentración de A es igual a concentración por Y de A o Y de A por concentración. Si yo le aplico la diferencial, estamos en dirección Z, desde A en dirección Z, se acuerdan que esto será la derivada de un producto, me quedaría Y de A derivada de concentración con respecto a Z más concentración por derivada de Y de A con respecto de Z. Este es primero por derivada del segundo más segundo por derivada del primero. Ojo, la concentración total en este sistema consideramos que la total no cambia. Va cambiando la de A, pero en la total, en un punto, se mantiene constante. Entonces la concentración total es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es cero. Ya me queda que dca en dz es igual a concentración por dy en dz. Y entonces voy a cambiar dca en dz por concentración de y en dz. Esto de aquí lo cambio por esto, ¿no? dca en dz es concentración de y en dz. Entonces aquí lo cambio por concentración de y en dz. El menos difusividad de AB queda igual. ¿Por qué se cambia así? Así a veces lo ponen porque aquí ya estamos trabajando con mi variable es la fracción molar, ¿no? Y de A y Y de A. Y aquí no, porque de esta forma estaríamos trabajando aquí en esta, que mi variable sería la concentración de A. La concentración total es una constante, entonces aquí mi variable es concentración de A y concentración de A. Y aquí de esta forma, aquí el problema un poquito, aquí en esta el problema es que tengo dos variables diferentes, tengo Y de A y concentración de A. Esta no es muy práctica, así la dejamos simplemente para pasarla a esta, ¿no? Que esta también es práctica, que tengo J de A, ¿no? Por eso hicimos esto. Pero para fines prácticos, o ya sea que trabajo con concentración aquí y acá, o ya sea que trabajo mejor con fracción mol aquí y acá, ¿no? Y no mezclar como aquí tengo fracción mol y aquí concentración, esto no es bueno, ¿no? Porque sea como sea, sí se relaciona una con la otra, pero terminan siendo un poco variables diferentes. Fracción molar y concentración de A, ¿no? Son dos formas de escribir la concentración diferentes, ¿no? Y entonces otra vez tenemos el flujo debido flux debido al flujo o convectivo que le llaman al movimiento y flux debido al movimiento más bien molecular o al transporte molecular, flux molecular que le llaman. Que este es el que nos da la ley de Fick, ¿no? La ley de Fick nos dice transporte molecular. Y esta ecuación me da el transporte debido al movimiento, el flux n. Lo que pasa es que en ingeniería nos interesa más este flux n, pero este flux n también está en función del flux molecular. Depende del movimiento de las moléculas. ¿Ok? Entonces, al final vamos a tener esa ecuación debido a dos flux, perdón, a dos términos que le llaman aquí vectores, el vector Ya NA más NB, que es un flujo que resulta del movimiento del fluido o convectivo. Y el vector JA, que es la ley de Fick simplemente, esta es la misma ley de Fick, pero simplemente está, en vez de estar aquí concentración, está en fracción molar, ¿no? Y este flujo que resulta por transporte molecular por el gradiente de concentración. Déjame checar cuánto va. Entonces dice difusividad. ¿Qué es difusividad? Porque aquí nos aparece esa famosa difusividad. Si yo quiero calcular el flux n, requiero la fracción molar, requiero los fluxos de A y de B y requiero la difusividad acá.
Entonces me dice, esa difusividad o coeficiente de difusión tiene dimensiones de longitud al cuadrado sobre tiempo. Por ejemplo, puede ser que esté en metros cuadrados por segundo, ¿ok? Y se le llama difusividad, pero también se suele decir difusividad de masa, porque también hay una difusividad de momentum que es la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática también puede tener las mismas unidades. ¿Se acuerdan que viscosidad cinemática es viscosidad dinámica entre densidad? Y hay una difusividad térmica que relaciona, ahorita no recuerdo, déjeme ahorita lo voy a tratar de checar, pero relaciona la conductividad térmica, la capacidad calorífica CP, y déjeme a ver si la encuentro. Y la densidad. Ok, esta es. Y va a tener también unidades igual de, por ejemplo, metros cuadrados por segundo, centímetros cuadrados por segundo. Entonces, estamos viendo tres tipos de fenómenos de transporte. De masa, y existe una difusividad perdón, de momentum, y existe una difusividad de momentum que es como una V larga que representamos así, que es la viscosidad cinemática. También estamos viendo, o hemos visto fenómenos de transporte de calor o de energía térmica, y está la difusividad térmica que es esta. Y ahora estamos viendo la transferencia de masa, y también hay una difusividad de masa que es esta difusividad de AB que también tiene estas unidades. En general creo que donde más se utiliza el término de difusividad es para masa, y comúnmente casi siempre se le llama difusividad nada más. Pero siendo estrictos tendríamos que llamarle que es una difusividad de masa, porque también hay difusividad térmica y difusividad de momento. Entonces, y muchos libros por eso quizás prefieren llamarle coeficiente de difusión, como dice aquí, o coeficiente de difusión. Dice que es una propiedad del sistema que depende de la temperatura, presión y naturaleza de los componentes. Hay fórmulas para encontrarlo, también hay tablas donde nos los dan, pero como depende de la temperatura, etcétera, en las tablas a veces nos los dan a cierta presión, a cierta temperatura. Y si queremos a otras temperaturas y presiones, tenemos que lo que le llaman interpolar. En los libros creo que le llaman interpolación, aunque parece más extrapolación que interpolación. Dice, es una propiedad del sistema que depende de la temperatura, presión, naturaleza de los componentes. Si no se cuenta con datos experimentales, se puede calcular con ecuaciones semiempíricas. Ejemplo, para gases, tenemos la ecuación de Gilliland, que es de 1934, que nos dan esta ecuación, que simplemente aquí nos dice qué es. Eso para gases, ¿eh? La difusividad de AB, vamos a tener, para calcularla, vamos a tener la temperatura que va a ser la temperatura a la cual está el sistema, pero en Kelvin, temperatura absoluta. Estos volúmenes del componente A y B en el punto de ebullición normal. ¿Cuál es el punto de ebullición normal? Pues es el más común que conocemos, que es a una presión normal. ¿Cuál es una presión normal? Pues la presión normal es, para fines prácticos es una atmósfera, ¿no? Pero actualmente ya no se usa una atmósfera, ¿no? Eh, este, puse presión normal y me da la presión arterial, ¿no? Pero presión normal, no sé, quizás en termodinámica. Bueno, por ejemplo, aquí dice que es a una atmósfera, pero ya no es una atmósfera. Es exactamente, entonces aparece todavía una atmósfera acá.
y comúnmente es hasta donde se utiliza el bar, porque una atmósfera casi es un bar, o sea, un bar, una atmósfera es igual a 1.01325 bar, casi es lo mismo, pero ahora hasta donde recuerdo, una atmósfera normal ya significa un bar, no una atmósfera exactamente, ¿no? Pero muchos libros todavía aquí, ahorita que lo busqué, todavía siguen usando una atmósfera como presión normal. Entonces, ese es el punto de ebullición normal. O sea, aquí me están diciendo que el volumen molar en el punto de ebullición normal. ¿Cuál es el volumen de esa molécula? Volumen molar, o sea, ¿qué quiere decir? Que este es un volumen por cada mol de ese componente. Vamos a poner que fuera oxígeno o 2. Hay tablas donde me dan este volumen, por ejemplo, metros cúbicos por cada kilogramo mol, ¿no? Por eso es molar, por cada mol. Aquí, bueno, aquí dice que debe estar en por kilogramo mol, no por gramo mol, ¿no? Aquí mismo lo está diciendo, metros cúbicos por kilogramo mol, pero como el volumen depende de la presión también, aquí y de la temperatura me dice que es en el punto de ebullición normal, que quiere decir que a una presión de una atmósfera o un bar, y a esa presión, ¿cuál es su temperatura de ebullición? Que son comúnmente las temperaturas que encontramos en los libros. Cuando dice, ¿cuál es la temperatura de ebullición del benceno? Vamos a los libros y ni nos acordamos si esa es una temperatura de ebullición normal. Simplemente decimos, bueno, la temperatura de ebullición del agua. Dice, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? Dice 100 grados, ¿no? Ah, bueno, pero esa es la temperatura de ebullición normal. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, el agua no ebulle a 100 grados, ha de ebullir en 94, algo así, no recuerdo exactamente bien. Se puede calcular con la ecuación de Antoine, por ejemplo. Déjenme a ver si está en internet. Punto de ebullición del agua en Ciudad de México. Ah, dice 93, ¿no? En la Ciudad de México el agua ebulle a 93 grados Celsius, ¿ok? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua en la Ciudad de México? 93. ¿Cuál es el punto de ebullición normal del agua estando yo en la Ciudad de México? No depende de ahí, de donde esté. El punto de ebullición normal es una presión de una atmósfera, entonces siempre va a ser 100 grados. Ahí sí va a ser 100 grados, no va a variar, ¿no? Ya, si en México estoy y tengo que usar la temperatura de ebullición normal, uso 100 grados, pero si estoy en México y tengo que usar la temperatura de ebullición en la Ciudad de México, es 93 grados, ¿ok? Porque depende de la presión atmosférica o la presión a la que esté sometido ese líquido, ¿no? Y P es la presión total que debe estar aquí en la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí MA y MB son los pesos moleculares. Entonces simplemente meto esos valores y encuentro la difusividad y esa difusividad dice que aplicando esta ecuación me debe dar metros cuadrados por segundo. Está por ejemplo la ecuación de Fuller que me dan que es 1 por 10 a la menos 9 T está también en Kelvin, presión también está en atmósferas, MA y MB igual son los pesos moleculares, esto pues no importa mucho sus unidades. Y esto ya cambia porque estas son las sumatorias de los volúmenes atómicos de todos los elementos. Aquí hay un libro que se llama el Maddox, que de ahí dice que esta ecuación, yo la saqué de ahí y dice que pues usar esos volúmenes, ¿no? Para los componentes que están ahí. Dice, para mezclas de gases no polares o de un gas polar con uno no polar se recomienda la ecuación de Wilkie-Lee. Hay otras ecuaciones, ¿no? Esta de Wilkie-Lee se ve más compleja. Ojo, hay que tener cuidado con este paréntesis que cierra acá. O sea, hay que multiplicarlo por y luego restarlo a esto. Y luego multiplicarlo por la temperatura. Ojo, esto es otra vez las masas moleculares. No importa aquí mucho las unidades, pero esta T sí debe estar en Kelvin. Aquí otra vez son las masas moleculares. Aquí, por ejemplo, la presión. Recuerdo que en esta ecuación me dicen que debe estar en Newton por metro cuadrado. Esta P total también es la presión total, pero ya no está en atmósferas, aquí está Newton por metro cuadrado.
RDA es separación molecular de choque. Ojo, este también viene de libros. Es un poquito, hay que hacer algún ejemplo para entender cómo se usan estos. Y este Epsilon AB también es de energía de atracción molecular. Lo que encontramos en las listas de libros es Epsilon A y Epsilon B, ¿no? Y luego hay que calcular Epsilon A y B, que es esta raíz pues, del producto, ¿no? R y E de la tabla 2.2 del, este es otro libro, el Teiva. También esa R dice que si no tengo yo datos en las tablas de los componentes, lo puedo calcular multiplicando el volumen molar de líquido. Aquí ya no le puse más, de seguro debe ser en el punto de ebullición normal. Y este epsilon en K lo puedo calcular como 1.21 temperatura de ebullición normal. Ojo, aquí no estoy haciendo ejemplos, solamente son referencias de cómo podríamos calcular esas difusividades. Por ejemplo, para líquidos, me dice que se utiliza mucho la de Wilkie-Chan. Y, y aquí también nos dan que la difusividad está en metros cuadrados por segundo. Aquí se utiliza la viscosidad. Aquí me dicen de dónde se obtiene. El volumen del molar del soluto, ojos del soluto, aquí ya hablan de un soluto, ¿no? El componente que se transfiere, por supuesto. Y MB es el disolvente, ya que estamos hablando de un disolvente. Y aquí temperatura absoluta en Kelvin está T, y ya me dicen que esta como una E así rara, es un factor de asociación del disolvente y me dan varios valores para varios compuestos. Otra opción es ir a las tablas, ¿no? En las tablas ya hay valores para varias mezclas típicas, ¿no? Entonces, ojo, esto nada más es una referencia, faltaron algunas cosas, por ejemplo, aquí no definimos bien esto. Y no sé si nos dé tiempo a hacer algún cálculo de esto, pero si no, esto nada más es una referencia de cómo se pueden calcular hay otras ecuaciones por acá. Hay otra parecida a esta que creo que se usa más, de Chapman-Esco, creo, y esta no la puse acá, pero en transferencia de masa de seguro lo tienen que ver. Entonces, déjame checar cómo vamos de tiempo. 37, hay buen tiempo. Entonces vamos a dejar estas ecuaciones nada más como, las puse como referencia para que vean que esa difusividad se puede calcular o se puede ir a tablas y encontrar valores en tablas, claro, a otras condiciones de presión y temperatura. Ojo, si yo quiero encontrar a otras presiones y temperaturas de las que yo tengo en la tabla, se puede simplemente, se puede interpolar. Para interpolar simplemente si yo tengo condiciones 1, o sea, yo ya tengo en una tabla, voy a llamar condiciones 1, yo en la tabla me están dando la difusividad a una temperatura 1 y a una presión 1, puedo usar esta ecuación y simplemente lo único que hago, todo lo divido entre la misma, de A, B, y le voy a llamar 2. Y yo voy a querer, esta difusividad de AB en 2, yo la voy a querer a mis condiciones 2 de presión. Y todo lo demás, 4.3, si yo lo pongo aquí abajo en la ecuación 4.3 por 10 a la menos 9, se me va a eliminar porque estoy dividiendo, ¿no? También esta parte se me va a eliminar abajo. Y lo único que me va a quedar abajo es temperatura ahora 2 entre presión 2. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esto también lo tendría que escribir abajo, BA en BB también abajo, pero estos como no dependen de la presión y temperatura, se me van a eliminar, esto también se me va a eliminar, quedando abajo nada más este término T2, ahora va a ser para condiciones 2, ojo a la 3 medios, aquí me faltó, a la 3, o sea, abajo me va a quedar la misma ecuación,
pero todos los términos se me van a ir, excepto que esta temperatura va a ser ahora una temperatura 2 y esta presión una presión 2. Si yo ya tengo estos de tablas, me dan este valor para una presión también que ya me da la tabla, una temperatura que me dice que la tabla, en la tabla está a esa temperatura y esa presión, yo ya tengo esta. Ahora yo quiero esta difusibilidad de A2 a una temperatura diferente 2 y una presión 2. Entonces, simplemente pongo aquí mi nueva temperatura y mi nueva presión y de aquí, esto lo voy a tratar como si fuera una sola división. ¿Ok? Esta relación de aquí es igual a esto. Y tendría que despejar de AB2, ¿no? O sea, me quedaría, voy a tratar de hacerlo, voy a hacer la de lo que pueda, porque ya ven que con esto que estamos trabajando aquí en la universidad no tengo con qué escribir y no tengo wifi, me quedaría así de AB1, de AB, posibilidad de AB2, que es la que yo requiero, y todo se me iría y arriba me quedaría T1 a la 3 medios, es un 1, ¿eh? De 1 a la 3 medios entre P1. Y todo eso dividiendo entre T2 a 3 medios entre P2. P2. Si se fijan, yo de tablas ya tendría que, este valor lo tendría, de tablas me dirían a una temperatura, vamos a suponer que yo estoy trabajando con un sistema nitrógeno que se difunde en oxígeno. Entonces voy a tablas y en tablas encuentro un valor de difusibilidad de AB y me dicen que es de nitrógeno en oxígeno y me dan un valor. O sea, este valor lo tengo y me dicen a qué temperatura y a qué presión están. Entonces, este valor que tengo yo diría es una temperatura T1 y presión 1. Metería ese valor de temperatura y presión para este valor. Y ahora, si yo quisiera a un valor nuevo de temperatura y de presión acá, que llamaría T2 y P2, ojo, esta debe estar en Kelvin como dice acá, y ya tengo todo, tengo y ahora mis nuevos valores de T2, P2, tengo que despejar este. Este pasaría, si se fijan acá, multiplicando, esto pasaría aquí multiplicando y este dividiendo acá, estoy despejando este y calcularía mi nueva difusividad de AB a condiciones 2. A eso es lo que le llaman interpolar, ¿no? Espero se haya entendido, porque aquí este curso no es tanto de esto, pero esto les va a servir muchísimo, de seguro se los van a explicar, pero de entrada ya llevan una idea, que eso lo van a tener que usar en en transferencia de masa a los que llevan ese curso. Esta también la pueden usar, pero ojo, aquí a dividir, pues sí se me van a ir, este es típico, ¿no? Se me va todo esto, se me va esto. Este también se me va a ir a dividir. Me va a quedar esta temperatura 1, esta presión 1, y este también no cambia, pero este sí es función de la temperatura, entonces esto no se elimina. Voy a tener este y abajo para mi condición de temperatura 2 también, ¿no? Arriba no existe otro valor que dependa de la temperatura presión, entonces por eso nada más quedó presión y temperatura, ¿no? En esta de acá, también en esta de acá, si yo divido acá por la misma ecuación, ahora a condiciones de temperatura y presión diferentes, este valor es constante, se me va, este también se me va y este se me va, entonces nada más va a quedar temperatura 1 al 1,75 entre presión 1 dividiendo entre temperatura 2 al 1,75 entre presión 2, ¿no? Difusibilidad de AB1 sobre difusibilidad de AB2 y otra vez se hace lo mismo. El problema es acá que este valor no se va, no lo elimino porque sí varía arriba y abajo, porque depende de la temperatura, ¿no? Ok, entonces, caso 1 dice. Vamos a ver un caso 1. Nosotros llegamos hasta esta expresión, ¿verdad? Llegamos hasta esta expresión, o estas dos, ¿no? Que son las prácticas.
Ustedes chequenlas, podemos ver que las dos prácticas son esta de acá, porque esta ya está en función de la concentración y concentración, y esta de acá que está en función de la fracción molar y la fracción molar. Ok, del componente A, concentración del componente A, concentración del componente A, y aquí fracción del componente A, fracción molar del componente A. Porque estoy calculando un flux N del componente A. Entonces, el caso 1, ojo, esto nada más un poquito para ver cómo podría encontrar esa difusividad de AB, ¿no? Ya sea de tablas o aplicando alguna ecuación de eso. Dice A en B estancado. Yo ya les había comentado que B estancado significa que no se difunde, no tanto no que no se mueva. ¿Ok? Yo puedo tener, porque la transferencia de masa molecular puede ser que yo tenga aquí un líquido, agua, y amoníaco, que era el ejemplo que yo le daba, que era A y el aire B, ¿no? Y el amoníaco preferentemente se disuelve en el agua, entonces hay un flux de A hacia el agua que voy a llamar componente C, y se está difundiendo entre B, aquí va a haber B, en esta dirección en el gas, pero B no se difunde, por lo tanto, como no se difunde, es estancado. No importa que quizás aquí haya movimiento de todo este fluido. Ojo, cuando trabajamos transferencia de masa molecular, ya sea que esta mezcla no se mueve, está estática, ya no le voy a llamar estancada, le voy a llamar estática para no confundir con esto estancado, o está en movimiento pero de transferencia de, perdón, pero un movimiento laminar, ¿no? Un flujo laminar. Ahí se puede llevar a la transferencia de masa molecular en fluidos estáticos o laminares. O sea, si son laminares quiere decir que sí se mueven, pero son láminas que no se mezclan. Y a eso le llamo A en B estancado. Ojo, cuando yo tengo transferencia de masa convectiva también, si hay movimiento acá de turbulencias, también puedo tener el fenómeno de A en B estancado. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir y que entiendan ustedes es que este término de estancado, en este caso lo estamos refiriendo a que B no se transfiere. No es que no se mueva, sino que no hay transferencia de B. Solamente A se transfiere y es el caso ahorita que pusimos. Si A es amoníaco que se disuelve en agua acá, pues está transfiriendo A hacia el agua, pero si aparte tengo aire acá, se está transfiriendo un aire que no se transfiere al agua. Entonces, como el aire no se transfiere al agua, no se disuelve tan poco que consideramos que no se disuelve, que no hay transferencia de B, y por eso le llamamos estancado. Que A se disuelve a través de B, que no se transfiere o que está estancado. En algunos también le llaman estático, ¿no? Ojo, pero tengan cuidado, no se están refiriendo a que no haya turbulencia. Y como B no se transfiere, no hay flux de B, se hace cero. Por eso aquí en esta ecuación que ya de la que partimos, ojo, miren aquí yo partí de la que estoy mezclando fracción molar con concentración, ¿verdad? Pero simplemente esta la usé aquí para decir que B no se transfiere, por lo tanto, entonces te vale cero. Y nada, me queda ya por N de A, fracción molar de A por N de A. Y aquí ya, para no estar mezclando fracción con concentración, ya metí fracción molar, concentración de entre concentración, y ya lo meto acá. De aquí, como tengo una resta acá, voy a sacar un común denominador, que lo saco multiplicando concentración por este dz, ¿no? Multiplico este por este, ya tengo como un denominador, y ahora para sacarlo del numerador es este entre este, ¿va? Este entre este se me elimina en concentración, me queda d de z por el de arriba, me queda entonces concentración de A, n de A por dz. Y ahora hago lo mismo, este entre dz se me eliminan dz y nada, me queda concentración que va a multiplicar a difusividad de AB dca con su signo. Y de ahí, esto lo hice para que esto ya lo pueda yo pasar de este lado multiplicando, ¿ah? Pasa multiplicando todo esto acá,
Y luego este término de acá lo voy a pasar de este lado restando, ¿no? Está sumando, pasa del lado izquierdo restando. Y este término de acá se queda ahí con su signo de ese lado, de la igualdad no le pasa nada. Y este sí, porque lo pasé de este lado, pasa con signo negativo. Si se fijan, lo que estamos tratando de hacer aquí es separando variables. Simplemente estoy separando variables. Tengo, las variables son, me lo está diciendo la misma diferencial. Hay una variación de Z, pues una variable, y hay una variación de concentración de CA, una diferencial de CA. Si se fijan de aquí, pues yo ya puedo factorizar n de A y de Z, ¿no? NA de Z quedan factorizados, pero aquí la estoy separando, primero NDA y de Z, no importa el orden de los factores, no queda el producto. Y me queda concentración menos concentración de agua. ¿Ok? Entonces, este lado me queda igual, como está ahí. Pero aquí, esto es porque como tengo concentración de acá y acá, entonces tengo que separar variables, entonces esta la tengo que pasar del lado derecho. Pasa restando y ya tengo las variables concentraciones del lado derecho. Y la de Z, pues básicamente era de Z. Estamos considerando entonces aquí, algo que no dije, estamos considerando estado estacionario, ¿ok? Es un sistema en estado estacionario. Por lo tanto, este flux estamos considerando que siempre es el mismo, no hay variación y es una constante, ¿no? La concentración, por lo tanto, total también es una constante y esta difusividad también la vamos a considerar constante porque nada más estamos considerando las variables Z y concentración de agua. Entonces integramos, ¿no? ¿Desde dónde voy a integrar? Si yo tengo aquí una concentración inicial en una dirección Z y voy a empezar a contar esa dirección Z desde este punto que va a llamar Z1 hasta el otro extremo que yo voy a llamar Z2. Aquí voy a tener una concentración de A1 en Z1 y en Z2 una concentración de A2. Entonces es lo que voy a hacer. En Z1 tengo una concentración de A1 y en Z2 una concentración de A2. ¿Ok? Ojo, en gases, muchas veces esta concentración se acostumbra a usar una presión parcial. O sea, sigue siendo una concentración, pero en lugar de usar el término de concentración en moles por volumen, o sea, mol por litro, mol por metro cúbico, kilogramo mol por metro cúbico, podemos usar la presión de A en atmósferas, ¿no? Aquí también podríamos usar la densidad en lugar de concentración, pero no se acostumbra tanto a la densidad. En gases se acostumbra en lugar de usar concentración, usar la presión de A para concentraciones, ¿no? Pero como tengo dos componentes, tendré también una presión de B. Aquí también tendría una concentración de B, una concentración de B y una concentración de A. Pero como estoy trabajando con flux de A, me estoy enfocando más, nada más a las concentraciones de A en el punto 1 y de A en el punto 2. Entonces de aquí, al integrar desde Z1 a Z2, esta integral de dz me queda Z y al al evaluar los límites me queda Z2 menos Z1. Y esto si se fijan de aquí me va a quedar el logaritmo, ¿no? Pero la diferencial de CA es menos 1. Entonces me va a quedar ese menos 1. Y me va a quedar ya al evaluar me va a quedar logaritmo de concentración menos concentración de A. Pero evaluando en A2, esta quedaría logaritmo de concentración menos concentración de A, menos logaritmo de concentración menos de concentración A1. Y la diferencia de logaritmos es lo mismo que poner en esta forma, ¿no? De una división. Concentración de A menos concentración de A2, entre concentración menos concentración de A1. Bueno, esto es muy básico de cálculo. Y como teníamos aquí que la diferencial me quedó para completarla es un menos, tengo que sacar el menos y por eso se me vuelve aquí más. ¿Ok? Entonces voy a borrar eso. Y ya de aquí simplemente voy a despejar que n de A, este Z2 menos Z1 va a pasar dividiendo. Y ya está, concentración de AB, Z2 menos Z1, logaritmo de todo esto. Y es una forma típica de trabajar
de obtener este NDA, pero no se acostumbra mucho a usar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación no es tan común. En el primer caso que llamamos el caso A en B estancado. En A en B estancado se utiliza mucho la media logarítmica de componente B, que aquí está, ¿no? PB media logarítmica. Pero esta, pues hay que simplemente, esta nos sirve, con esta calculamos, pero en los libros no vamos a encontrar mucho esto, ¿no? Porque es más práctico usar la media logarítmica, entonces, y además si estamos hablando para gases, como dice acá, para gases, en lugar de concentración usamos presiones parciales. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Y ya llevamos 55 minutos. Entonces, eh, vamos a un poquitito más. Como estamos en un sistema binario, ojo, ya tenemos, vamos delimitando, ¿no? Estas ecuaciones que es para, primero es para un sistema de dos componentes, de A en B. Segundo es un sistema en estado estacionario. Tercero es para gases. Entonces aquí dice este sistema binario AB para gases es en estado estacionario. Y nosotros sabemos para un sistema de A y B, la sumatoria de las fracciones es igual con 1, como dice aquí, Y más YB es igual con 1. Por lo tanto, de aquí YB es 1 menos Y de A, como dice. Entonces, de aquí yo puedo decir que 1 menos Y2 es igual a YB, ¿no? Pero será YB2. Y 1 menos Y1 será YB1, ¿no? Porque y de A1 más Y de B1 es igual a 1, ¿ah? Entonces 1 menos Y1 será YB1. ¿Ok? Entonces, ojo de aquí, aquí ponemos esto. Dice, si Y1 más YB1 es igual a Y2 más YB2, ¿por qué? Porque Y1 más YB1 es igual con 1 y Y2 más YB2 es igual con 1. Por lo tanto, Y1 más YB1 es igual a Y2 más YB2. De aquí yo puedo reacomodar y poner Y1 menos Y2 es igual a YB2 menos YB1, ¿no? Simplemente esto lo paso para acá y esto para acá, ¿no? Y de aquí entonces, yo puedo poner que Y1 menos Y2, y esto, si ustedes lo ven, esto de aquí está multiplicando, puedo decir que está multiplicando a 1, ¿no? Por lo tanto, esto lo puedo pasar aquí abajo dividiendo abajo de Y1 menos Y2, paso esto dividiendo, y esto quizá que me faltó decir que esto es la unidad. Esto es 1.0. Es 1. Y por lo tanto, entonces, yo puedo multiplicar todo esto por la unidad, esto por la unidad, o sea, por Y1 menos Y2, entre YB2 menos YB1, y esto quedaría multiplicando por logaritmo YB2, YB1, pero por regla de la tortilla, esto lo puedo pasar dividiendo de acá. ¿Okay? Entonces, simplemente esto lo estoy multiplicando acá. Pero esto de acá lo estoy bajando acá, lo mismo, a la hora de hacer los extremos, me va a quedar acá multiplicando por esto. Quizás aquí me faltó este paso donde metía yo este acá multiplicando, ¿ok? Pero ya no lo hice, ya lo dejé aquí, y este que estaba multiplicando aquí lo bajé, ¿no? Regla de la tortilla. ¿Ok? A esto de aquí yo le puedo llamar lleve media logarítmica. Lleve 2 menos lleve 1 entre el logaritmo lleve 2 entre lleve 1. Se le conoce como lleve media logarítmica. De repente se usa, pero se usa más en presiones, en cuestión de presiones, entonces, en presiones parciales. Ojo, para gases, solamente para gases se usan las presiones parciales. Entonces vamos a usar presiones parciales acá, pero vamos a dejarlo hasta acá, y en la siguiente clase ya metemos lo de las presiones parciales. ¿Okay?
para llegar a una ecuación típica que se utiliza mucho. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá.